Audiolibro de las Crónicas de Narnia, El león, la bruja y el ropero, parte número 3. Aslan está cerca. En el intertanto, Edmundo vivía momentos de gran desilusión. Cuando el enano salió para preparar el trineo, creyó que la bruja se comportaría amablemente con él, igual que en su primer encuentro. Pero ella no habló. Por fin Edmundo se armó de valor y le dijo: «Por favor, su majestad, ¿podría darme algunas delicias turcas?» Usted dijo. «Silencio, mentecato». Luego ella pareció cambiar de idea y dijo como para sus adentros: «Tampoco me servirá de mucho que este rapaz desfallezca en el camino». Golpeó una vez más las manos y otro enano apareció. «Tráele algo de comer y de beber a esta criatura humana», ordenó. El enano se fue y volvió rápidamente. Traía un tazón de hierro con un poco de agua y un plato, también de hierro, con una gruesa rebanada de pan duro. Sonrió de un modo repulsivo, puso todo en el suelo al lado de Edmundo y dijo: «Delicias turcas para el principito, ja, ja, ja». «Llévenselo», dijo Edmundo malhumorado. «No quiero pan duro». Pero repentinamente la bruja se volvió hacia él con una expresión tan fiera en su rostro que Edmundo comenzó a disculparse y a comer pedacitos de pan, aunque estaba tan añejo que casi no podía tragar. «Deberías estar muy contento con esto, pues pasará mucho tiempo antes de que pruebes el pan nuevamente», dijo la bruja. Mientras todavía masticaba, volvió el primer enano y anunció que el trineo estaba preparado. La bruja se levantó y, junto con ordenar a Edmundo que la siguiera, salió. Nuevamente nevaba cuando llegaron al patio, pero ella, sin fijarse siquiera, indicó a Edmundo que se sentara a su lado en el trineo. Antes de partir, llamó a Fenris Ulf, quien acudió dando saltos como un perro y se detuvo junto al trineo. «Tú, reúne a tus lobos más rápidos y anda de inmediato hasta la casa del castor», dijo la bruja. «Mata a quien encuentres allí. Si ellos se han ido, vayan a toda velocidad a la mesa de piedra, pero no deben ser vistos. Espérenme allí escondidos. Mientras tanto, yo debo ir muchas millas hacia el oeste antes de encontrar un paso para cruzar el río. Pueden alcanzar estos humanos antes de que lleguen a la mesa de piedra. Ya saben qué hacer con ellos si los encuentran». «Escucho y obedezco, oh reina», gruñó el lobo. Inmediatamente salió disparado, tan rápido como galopa un caballo. En pocos minutos había llamado a otro lobo y momentos después ambos estaban en el dique y husmeaban la casa del castor. Por supuesto, la encontraron vacía. Para el castor, su mujer y los niños había sido horroroso si la noche se hubiera mantenido clara, porque los lobos podían haber perseguido sus huellas, con todas las posibilidades de alcanzarlos antes de que ellos llegaran a la cueva. Pero ahora había comenzado nuevamente a nevar y todos los rastros y pisadas habían desaparecido. Mientras tanto, el enano azotaba los renos y el trineo salía llevando a la bruja y a Edmundo. Pasaron bajo el arco y luego siguieron adelante en medio del frío y de la oscuridad. Para Edmundo, que no tenía abrigo, fue un viaje horrible. Antes de un cuarto de hora de camino estaba cubierto de nieve. Muy pronto dejó de sacudírsela de encima, pues en cuanto lo hacía, se acumulaba nuevamente sobre él. Era en vano y estaba tan cansado. En poco rato estuvo mojado hasta los huesos. ¡Oh, qué desdichado era! Ya no creía en absoluto que la reina tuviera intención de hacerlo rey. Todo lo que ella le había dicho para hacerlo creer que era buena y generosa y que su lado era realmente el lado bueno, le parecía estúpido. En ese momento habría dado cualquier cosa para juntarse con los demás, incluso con Pedro. Su único consuelo consistía en pensar que todo esto era solo un mal sueño del que se despertaría en cualquier momento. Y como siguieron adelante tras horas, todo llegó a parecerle como si efectivamente fuera un sueño. Esto se prolongó mucho más de lo que yo podría describir, aunque utilizara páginas y páginas para relatarlo. Pero aún así, pasaría por alto el momento en que dejó de nevar cuando llegó la mañana, y ellos corrían velozmente a la luz del día. Los viajeros fueron aún más y más adelante sin hacer ningún ruido, excepto
el perpetuo silbido de la nieve y el crujido de los arneses de los renos, y entonces al fin la bruja dijo: ¿Qué tenemos aquí? ¡Alto! Y se detuvieron. Edmundo esperaba con ansias que ella sí dijera algo sobre la necesidad de desayunar, pero eran muy diferentes las razones que la habían hecho detenerse. Un poco más allá, a los pies de un árbol, se desarrollaba una alegre fiesta. Una pareja de ardillas con sus niños, dos sátiros, un enano y un viejo zorro estaban sentados a los pies alrededor de una mesa. Edmundo no alcanzaba a ver lo que comían, pero el aroma era muy tentador. Le parecía divisar algo como un plum pudding y también decoraciones de acebo. Cuando el trineo se detuvo, el zorro, que era evidentemente el más anciano, se estaba levantando con un vaso en la mano como si fuera a pronunciar unas palabras. Pero cuando todos que se encontraban en la fiesta vieron el trineo y a la persona que viajaba en él, la alegría desapareció de sus rostros. El papá ardilla quedó con el tenedor en el aire y los pequeños dieron alaridos de terror. ¿Qué significa esto?, preguntó la reina. Nadie contestó. Hablen, bichos asquerosos. ¿O desean que mi enano les busque la lengua con su látigo? ¿Qué significa toda esta glotonería, este despilfarro, este desenfreno? ¿De dónde sacaron todo esto? Por favor, su majestad, dijo el zorro. Nos lo dieron. Y si yo me atreviera a ser tan audaz como para beber a la salud de su majestad. ¿Quién le dio todo esto?, interrumpió la bruja. Santa Claus, tartamudeó el zorro. ¿Qué? Gruñó la bruja. Saltó del trineo y dio grandes trancos hacia los aterrados animales. Él no ha estado aquí. No puede haber estado aquí. ¿Cómo se atreven? Digan que han mentido y los perdonaré ahora mismo. En ese momento uno de los pequeños hijos de la pareja de las ardillas perdió la cabeza por completo. ¡Ha venido! ¡Ha venido!, gritaba golpeando con una cuchara contra la mesa. Edmundo vio que la bruja se mordía el labio hasta que una gota de sangre apareció en su blanco rostro. Entonces levantó su vara. ¡Oh, no lo haga! ¡Por favor, no lo haga!, gritó Edmundo. Pero mientras suplicaba, ella agitó su vara y en un instante, en el lugar donde se desarrollaba la alegre fiesta, había solo estatuas de criaturas. Una con el tenedor en medio camino hacia la boca de piedra, sentadas alrededor de una mesa de piedra con platos de piedra y un plum pudding de piedra. En cuanto a ti, dijo la bruja Edmundo, dándole un brutal golpe en la cara, cuando volvió a subir al trineo, que esto te enseñe a interceder a favor de espías y traidores. Continuemos. Edmundo por primera vez en el transcurso de esta historia tuvo piedad por alguien que no era él. Era tan lamentable pensar de esas pequeñas figuras de piedra sentadas allí durante días silenciosos y oscuras noches, año tras año, hasta que desmoronaran o sus rostros se borraran. Ahora avanzaban constantemente otra vez. Pronto Edmundo observó que la nieve que salpicaba el trineo en su veloz carrera estaba más deshecha que la de la noche anterior. Al mismo tiempo advirtió que sentía mucho menos frío y que se acercaba una espesa niebla. En efecto, minuto a minuto aumentaba la neblina y también el calor. El trineo ya no se deslizaba tan bien como unos momentos antes. Al principio pensó que quizás los renos estaban cansados, pero pronto se dio cuenta de que no era solo la verdadera razón. El trineo avanzaba a tirones, se arrastraba y se bamboleaba como si hubiera chocado con una piedra. A pesar de los latigazos que el enano propinaba a los renos, el trineo iba más y más lentamente. También parecía oírse un curioso ruido, pero el estrépito del trineo con sus tirones y bamboleos y los gritos del enano para apurar los renos impidieron que Edmundo pudiera distinguir qué clase de sonido era, hasta que de pronto el trineo se atascó tan fuertemente que no hubo forma de seguir. Entonces sobrevino un momento de silencio, y en ese silencio Edmundo por fin pudo escuchar claramente. Era un ruido extraño, suave, susurrante y continuo, y sin embargo no tan extraño, porque él lo había escuchado antes. Rápidamente recordó, era el sonido del agua que corre,
alrededor de ellos, por todas partes aunque fuera de su vista. Los riachuelos cantaban, murmuraban, burbujeaban, chapoteaban aún en la distancia, rugían. Su corazón dio un gran salto, a pesar de que él no supo por qué. Cuando se dio cuenta de que el hielo se había deshecho y mucho más cerca había un drip, drip, drip desde las ramas de todos los árboles, entonces miró hacia uno de ellos y vio una gran carga de nieve se deslizaba y caía, por primera vez desde que había llegado a Narnia. Contempló el color verde oscuro en un abeto, pero no tuvo tiempo de escuchar ni observar nada más porque la bruja gritó: «No te quedes ahí sentado como en la mirada fija, tonto, ven a ayudar». Por supuesto, Edmundo tuvo que obedecer. Descendió del trineo y caminó sobre la nieve, aunque realmente esta era algo muy blando y muy mojado, y ayudó al enano a tirar el trineo para sacarlo del fangoso hoyo en que había caído. Lo lograron por fin. El enano golpeó con su látigo a los renos con gran crueldad, y así consiguió poner el trineo de nuevo en movimiento. Avanzaron un poco más. Ahora la nieve estaba deshecha. De veras, en todas direcciones comenzaban a aparecer terrenos cubiertos de pasto verde. A menos que uno haya contemplado un mundo de nieve durante tanto tiempo como Edmundo, difícilmente sería capaz de imaginar el alivio que significan esas manchas verdes después de un interminable blanco. Pero el trineo se detuvo una vez más. «Es imposible continuar, Su Majestad», dijo el enano. «No podemos deslizarnos con este deshielo». «Entonces caminaremos», dijo la bruja. «Nunca los alcanzaremos si caminamos», rezongó el enano. «No con la ventaja que nos llevan». «¿Eres mi consejero o mi esclavo?», preguntó la bruja. «Haz lo que te digo», amarra las manos de la criatura humana a su espalda y sujeta tú la cuerda por el otro extremo. Toma tu látigo y quita los arneses a los renos. Ellos encontrarán fácilmente el camino de regreso a casa». El enano obedeció, y minutos más tarde Edmundo se veía forzado a caminar tan rápido como podía con las manos atadas en la espalda. Resbalaba a menudo en la nieve derretida, en el lodo o en el pasto mojado. Cada vez que esto sucedía, el enano echaba una maldición sobre él, y a veces le daba un latigazo. La bruja que caminaba detrás del enano ordenaba constantemente: «¡Más rápido! ¡Más rápido!». A cada minuto las áreas verdes eran más y más grandes, y los espacios cubiertos de nieve disminuían y disminuían. A cada momento los árboles se sacudían más y más en sus mantos blancos. Pronto, hacia cualquier lugar que mirara, en vez de formas blancas uno veía el verde oscuro de los abetos o el negro de las espinudas ramas de los desnudos robles, de las hayas y de los olmos. Entonces la niebla de blanca se tornó dorada y luego desapareció por completo. Cuál flechas deliciosos rayos de sol atravesaron de un golpe el bosque, y en lo alto, entre las copas de los árboles, se veía el cielo azul. Así se sucedieron más y más acontecimientos maravillosos. Repentinamente, a la vuelta de una esquina, en un claro entre un conjunto de plateados abedúes, Edmundo vio el suelo cubierto en todas direcciones de pequeñas flores amarillas. El sonido del agua se escuchaba cada vez más fuerte. Poco después cruzaron un arroyo. Más allá encontraron un lugar donde crecían miles de campanitas blancas. «Preocúpate de tus propios asuntos», dijo el enano cuando vio que Edmundo volvía la cabeza para mirar las flores, y con un gesto maligno dio un tirón a la cuerda. Pero por supuesto, esto no impidió que Edmundo pudiera ver. Solo 5 minutos más tarde observó una docena de azafranes que crecían alrededor de un viejo árbol dorado, rojo y blanco. Después llegó un sonido más aún hermoso que el ruido del agua. De pronto, muy cerca del sendero que ellos seguían, un pájaro gorjeó desde la rama de un árbol. Algo más lejos, otro le respondió con sus trinos. Entonces, como si esto hubiera sido una señal, se escucharon gorjeos y trinos desde todas partes en el espacio de 5 minutos. El bosque entero estaba lleno de música de las aves. Hacia donde quiera que Edmundo mirara, las veía aletear en las ramas, volar en el cielo y aún disputar ligeramente entre ellas. Más rápido, gritaba la bruja. Ahora no había rastros de la niebla.
El cielo era cada vez más y más azul, y de tiempo en tiempo algunas nubes blancas lo cruzaban apresuradas. Las prímulas cubrían amplios espacios. Brotó una brisa suave que esparció la humedad de los ramos inclinados y llevó fresca y deliciosa fragancia hacia el rostro de los viajeros. Los árboles comenzaron a vivir plenamente, los alerces y los abedúes se cubrieron de verde, los ébanos de los Alpes de dorado. Pronto las hayas extendieron sus delicias y transparentes hojas, y para los viajeros que caminaban bajo los árboles, la luz también se tornó verde. Una abeja zumbó a través del sendero. Esto no es deshielo, dijo entonces el enano deteniéndose de pronto. Es la primavera. ¿Qué vamos a hacer? Su invierno ha sido destruido. Se lo advierto, esto es obra de Aslan. Si alguno de ustedes menciona ese nombre otra vez, dijo la bruja, morirá al instante. La primera batalla de Pedro. Mientras el enano y la bruja blanca hablaban, a millas de distancia los castores y los niños seguían caminando, hora tras hora, como un hermoso sueño. Hacía ya mucho que se habían despojado de sus abrigos, ahora ni siquiera se detenían para exclamar: «Allí hay un martín pescador. Miren cómo crecen las campanitas. ¿Qué aroma tan agradable es ese? ¡O escuchen a ese tordo!». Caminaban en silencio, aspirándolo todo. Cruzaban terrenos abiertos a la luz y al calor del sol, y se introducían en fríos, verdes y espesos bosquecillos, para salir de nuevo a anchos espacios cubiertos de musgo, a cuyo alrededor se alzaban altos olmos muy por encima del frondoso techo. Luego atravesaban densas masas de groselleros floridos y espesos espinos blancos, cuyo dulce aroma era casi abrumador. Al igual que Edmundo, se habían sorprendido al ver que el invierno desaparecía y el bosque entero pasaba en pocas horas de mayo a octubre. Por cierto, ni siquiera sabían, como lo sabía la bruja, que esto era lo que debía suceder con la llegada de Aslan a Narnia. Sin embargo, todos tenían conciencia de que eran los poderes de la bruja los que mantenían ese invierno sin fin. Por eso, cuando esta mágica primavera estalló, todos supieron que algo había resultado mal, muy mal, en los planes de la bruja. Después de ver que el deshielo continuaba durante un buen tiempo, ellos se dieron cuenta de que la bruja no podía utilizar más su trineo. Entonces ya no se apresuraron tanto y se permitieron descansos más frecuentes y algo más largos. Estaban muy cansados, por supuesto, pero no lo que yo llamo exhaustos, solo lentos y soñadores, tranquilos interiormente como se siente uno al final de un largo día al aire libre. Solo Susana tenía una pequeña herida en el talón. Antes, ellos se habían desviado del curso del río un poco hacia la derecha, esto significaba un poco hacia el sur, para llegar al lugar donde estaba la mesa de piedra. Y aunque ese no hubiera sido el camino, no habrían podido continuar por la orilla del río una vez empezó el deshielo. Con toda la nieve derretida, el río se convirtió muy pronto en un torrente, un maravilloso y rugiente torrente amarillo, y dentro de poco el sendero estaría inundado. Ahora que el sol estaba bajo, la luz se tornó rojiza, las sombras se alargaron y las flores comenzaron a pensar en cerrarse. «No falta mucho ya», dijo el castor, mientras lo guiaba colina abajo, arriba, sobre un musgo profundo y elástico, lo que percibían con mucho agrado bajo sus cansados pies, hacia un lugar donde crecían inmensos árboles muy distantes entre sí. La subida al final del día los hizo jadear y respirar con dificultad. Cuando Lucía se preguntaba si realmente podía llegar a la cumbre sin otro largo descanso, se encontraron de pronto en la cima, y esto fue lo que vieron. Estaban en un verde espacio abierto desde el cual no podían ver el bosque que se extendía hacia abajo en todas direcciones, hasta donde se perdía la vista, excepto hacia el este. Muy lejos, algo resplandecía y se movía. «Gracias, Dios», cuchicheó Pedro a Susana. «Es el mar». Exactamente en el centro del campo, en lo más alto de la colina, estaba la mesa de piedra. Era una inmensa y áspera losa de piedra gris, suspendida en 4 piedras verticales,
Se veía muy antigua y estaba completamente grabada con extrañas líneas y figuras, que podían ser letras de un idioma desconocido. Cuando uno las miraba, producían una rara sensación. Enseguida vieron una bandera clavada en un costado del campo. Era una maravillosa bandera, especialmente ahora que la luz del sol poniente se retiraba de ella, cuyas orillas parecían ser de seda color amarillo, con cordones carmesí e incrustaciones de marfil, y más alto, en el asta, un estandarte que mostraba un león rampante de color rojo, flameaba suavemente con la brisa que soplaba desde el lejano mar. Mientras contemplaban todo esto, escucharon a su derecha un sonido de música. Se volvieron a esa dirección y vieron lo que habían venido a ver. Aslan estaba de pie en medio de una multitud de criaturas agrupadas en torno de él. Formada media luna, había mujeres árbol, mujeres vertiente, dríades y náyades, como usualmente las llamaban en nuestro mundo, que tenían instrumentos de cuerda. Ellas eran las que habían tocado música. Había 4 centauros grandes. Su mitad caballo se asemejaba a los inmensos caballos ingleses de campo, y la parte humana a la de un gigante severo pero hermoso. También había un unicornio, un toro con cabeza de hombre, un pelícano, un águila y un perro grande. Al lado de Aslan se encontraban los leopardos, 2 leopardos. Uno transportaba su corona y el otro su estandarte. En cuanto a Aslan mismo, los castores y los niños no sabían qué hacer o decir cuando lo vieron. La gente que no ha estado en Narnia piensa a veces que una cosa no puede ser buena y terrible al mismo tiempo. Y si los niños alguna vez pensaron así, ahora fueron sacados de su error. Porque cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta de que eran incapaces de mirarlo. Adelante, dijo el castor. No, susurró Pedro, usted primero. No, los hijos de Adán antes que los animales. Susana, murmuró Pedro. ¿Y tú? Las señoritas primero. No, tú eres el mayor. Y mientras más demoraban en decidirse, más incómodos se sentían. Por fin Pedro se dio cuenta de que esto le correspondía a él. Sacó su espada y la levantó para saludar. Vengan, dijo a los demás, todos juntos. Avanzó hacia el león y dijo, hemos venido, Aslan. Bienvenido, Pedro, hijo de Adán, dijo Aslan. Bienvenidas Susana y Lucía, bienvenidos el castor y ella castor. Su voz era rica y profunda y de algún modo les quitó la angustia. Ahora se sentían contentos y tranquilos y no les incomodaba quedarse inmóviles sin decir nada. ¿Dónde está el cuarto?, preguntó Aslan. Él ha tratado de traicionar a sus hermanos y de unirse a la bruja blanca. Oh, Aslan, dijo el castor. Entonces algo hizo a Pedro decir, en parte fue mi culpa, Aslan. Yo estaba enojado con él y pienso que eso lo impulsó en un camino equivocado. Aslan no dijo nada, ni para excusar a Pedro ni para culparlo. Solamente lo miró con sus grandes ojos dorados. A todos les pareció que no había nada más que decir. Por favor, Aslan, dijo Lucía, ¿hay algo que se pueda hacer para salvar al mundo? Será todo lo que se pueda, dijo Aslan, pero es posible que resulte más difícil de lo que ustedes piensan. Luego se quedó nuevamente en silencio por algunos momentos. Hasta entonces, Lucía había pensado cuán majestuosa, fuerte y pacífica parecía su cara. Ahora de pronto se le ocurrió también, se veía triste. Pero al minuto siguiente esa expresión había desaparecido. El león sacudió su melena, golpeó sus garras, terribles garras, pensó Lucía, si él no supiera cómo suavizarlas, y dijo, mientras tanto, que el banquete sea preparado, señores, lleven a las hijas de Eva al pabellón y provéanlas de lo necesario. Cuando las niñas se fueron, Aslan posó su garra, y a pesar de lo que hacía con suavidad era muy pesada, en el hombro de Pedro, y dijo, ven, hijo de Adán, y te mostraré a la distancia el castillo donde serás rey. Con su espada todavía en la mano, Pedro siguió al león hacia la orilla oeste de la cumbre de la colina, y una hermosa vista se presentó ante sus ojos. El sol se ponía a sus espaldas,
lo cual significaba que ante ellos todo el país estaba envuelto en la luz del atardecer. Bosques, colinas y valles alrededor del gran río que ondulaba como una serpiente de plata. Más allá, millas más lejos, estaba el mar, y entre el cielo y el mar, cientos de nubes que con los reflejos del sol poniente adquirían un maravilloso color rosa, justo en el lugar en el que la tierra de Narnia se encontraba con el mar. En la boca del gran río había algo que brillaba en una pequeña colina. Brillaba porque era un castillo, y por supuesto la luz del sol se reflejaba en todas las ventanas que miraban hacia el poniente, donde se encontraba Pedro. A este le pareció más bien una gran estrella que descansaba en la playa. Eso, oh hombre, dijo Aslan, es el castillo del Cair Paravel, con sus 4 tronos, en uno de los cuales tú deberás sentarte como rey. Te lo muestro porque eres el primogénito y serás el rey supremo sobre todo lo demás. Una vez más Pedro dijo nada. Luego un ruido extraño interrumpió súbitamente el silencio. Era como una corneta de caza, pero más dulce. Es el cuerno de tu hermana, dijo Aslan a Pedro en voz baja, tan baja que casi un ronroneo, si no es falta de respeto pensar que un león pueda ronronear. Por un instante Pedro no entendió, pero en este momento vio avanzar a todas las otras criaturas y oyó que Aslan decía agitando su garra: «¡Atrás! ¡Dejen que el príncipe agarre su espuela!». Entonces comprendió y corrió tan fuerte como le fue posible hacia el pabellón. Allí se enfrentó a la visión espantosa. Las náyades y dríades huían en todas las direcciones. Lucía corrió hacia él tan veloz como sus cortas piernas se lo permitieron, con el rostro blanco como un papel. Después vio a Susana saltar y colgarse de un árbol, perseguida por una enorme bestia gris. Pedro creyó que en un comienzo que era un oso. Luego le pareció un perro alsaciano, aunque era demasiado grande. Por fin se dio cuenta de que era un lobo parado en sus patas traseras con sus garras delanteras apoyadas contra el tronco del árbol, aullando y mordiendo. Todo el pelo de su lomo estaba erizado. Susana no había logrado subir más arriba de la segunda rama. Una de sus piernas colgaba hacia abajo y su pie estaba solo a centímetros de aquellos dientes que amenazaban con morder. Pedro se preguntaba por qué ella no subía más, o al menos no se afirmaba mejor cuando cayó en la cuenta de que estaba a punto de desmayarse, y si se desmayaba caería al suelo. Pedro no se sentía muy valiente, en realidad se sentía enfermo, pero esto no cambiaba en nada lo que tenía que hacer. Se abalanzó derecho contra el monstruo y con su espada le asestó una estocada en el costado. El golpe no alcanzó al lobo. Rápido como un rayo, este se volvió con los ojos llameantes y su enorme boca abierta en un rugido de furia. Si no hubiera estado cegado por la rabia, que solo le permitía rugir, se habría lanzado directo a la garganta de su enemigo. Por eso fue que, aunque todo sucedió demasiado rápido para que lo alcanzara a pensar, Pedro tuvo el tiempo preciso para bajar la cabeza y enterrar su espada, tan fuertemente como pudo, entre las 2 patas delanteras de la bestia, directo en su corazón. Entonces sobrevino un instante de horrible confusión, como una pesadilla. Él daba un tirón tras otro y a su espalda, y el lobo no parecía ni vivo ni muerto. Los dientes del animal se encontraban junto a la frente de Pedro, y alrededor de él todo era pelo, sangre y calor. Un momento después descubrió que el monstruo estaba muerto y que él ya había retirado su espada. Se enderezó y enjugó el sudor de su cara, de sus ojos. Sintió que lo invadía un cansancio mortal. En un instante, Susana bajó al del árbol. Ella y Pedro estaban trémulos cuando se encontraron frente a frente. Y no voy a decir que no hubo besos y llantos de parte de ambos, pero en Narnia nadie piensa nada malo por eso. ¡Rápido, rápido!, gritó Aslan. ¡Centauros, águilas! Veo otro lobo en los matorrales. ¡Ahí atrás! Ahora se ha dado vuelta. Síganlo todos. Él irá donde su ama. Ahora es la oportunidad de encontrar a la bruja y rescatar al 4.º hijo de Adán.
Instantáneamente, con un fuerte ruido de cascos y un batir de alas, una docena o más de veloces criaturas desaparecieron en la creciente oscuridad. Pedro, aún sin aliento, se dio vuelta y se encontró con Aslan a su lado. «Has olvidado limpiar tu espada», dijo Aslan. Era verdad. Pedro enrojeció cuando miró la brillante hoja y la vio toda manchada con la sangre y el pelo del lobo. Se agachó y la restregó y la limpió en el pasto. Luego la frotó y la secó con su chaqueta. «Dámela y arrodíllate, hijo de Adán», dijo Aslan. Cuando Pedro lo hubo hecho, le tocó con la hoja y añadió: «Levántate, señor Pedro Fenrisban. Pase lo que pase, nunca olvides limpiar tu espada». Magia profunda del amanecer del tiempo. Ahora debemos volver a Edmundo, después de haberlo hecho caminar mucho más de lo que él imaginaba que alguien podía caminar. La bruja se detuvo por fin en el oscuro valle ensombrecido por los abetos y los tejos. El niño se dejó caer y se tendió de cara contra el suelo, sin hacer nada y sin importarle lo que sucedería después con tal de que lo dejaran tendido e inmóvil. Se sentía tan cansado que ni siquiera se daba cuenta de lo hambriento y sediento que estaba. El enano y la bruja hablaban muy bajo junto a él. «No», decía el enano, «no tiene sentido ahora, oh reina. A estas alturas tiene que haber llegado a la mesa de piedra. A lo mejor el lobo nos encuentra con su olfato y nos trae noticias», dijo la bruja. «Si lo hace, no serán buenas noticias», replicó el enano. «4 tronos del Cairpárave», dijo la bruja. «¿Y qué tal si se llenaron solo 3 de ellos? Eso no se ajustaría a la profecía». «¿Qué diferencia puede significar eso, ahora que él está aquí?», preguntó el enano sin atreverse ni siquiera ahora a mencionar el nombre de Aslan ante su amo. «Puede que él no se quede aquí por mucho tiempo, entonces podríamos dejarnos caer sobre esos 3 en Cairparavel». «Aún puede ser mejor», dijo el enano, «mantener a este», aquí dio un puntapié a Edmundo, «y negociar». «Sí, para que pronto lo rescaten», dijo la bruja desdeñosamente. «Si es así», dijo el enano, «será mejor que hagamos de inmediato lo que tenemos que hacer». «Yo preferiría hacerlo en la mesa de piedra», dijo la bruja. «Ese es el lugar adecuado y donde siempre se ha hecho». «Pasará mucho tiempo antes de que la mesa de piedra pueda volver a cumplir sus funciones», dijo el enano. «Es cierto», dijo la bruja y agregó: «Bien, comenzaré». En ese momento, con gran prisa y en medio de fuertes aullidos, apareció un lobo. «Los he visto», gritó. «Están todos en la mesa de piedra con él. Han matado a mi capitán Fenris Ulf. Yo estaba escondido en los arbustos y lo vi todo. Uno de los hijos de Adán lo mató». «Vuelen, vuelen». «No», dijo la bruja, «no hay necesidad de volar. Ve rápido y convoca a toda mi gente para que venga a reunirse aquí conmigo, tan pronto como pueda. Llama a los gigantes, a los lobos, a los espíritus de los árboles que estén de nuestro lado. Llama a los demonios, a los ogros, a los fantasmas y a los minotauros. Llama a los crueles, a los hechiceros, a los espectros y a la gente de los hongos venenosos. Pelearemos. ¿Acaso no tengo aún mi vara? ¿No se convertirán ellos en piedra en el momento en que se les acerque? Ve rápido mientras tanto. Yo tengo que terminar algo aquí». El inmenso bruto agachó su cabeza y partió al galope. «Ahora», dijo ella, «no tenemos mesa, déjame ver, sería mejor colocarlo contra el tronco del árbol». Edmundo se vio de pronto rudamente obligado a levantarse. Entonces, con la mayor celeridad, el enano lo hizo apoyarse en el tronco y lo amarró. Él vio que la bruja se quitaba su manto. Sus brazos estaban desnudos y horriblemente blancos. Y porque eran tan demasiado blancos, él no puede ver mucho más. Estaba todo tan oscuro en esa llanura bajo los negros árboles. «Prepara a la víctima», ordenó la bruja. El enano desabotonó el cuello de la camisa de Edmundo y lo abrió. Luego agarró al niño del cabello y le echó la cabeza hacia atrás, de manera que tuvo que levantar el mentón. Después Edmundo oyó un extraño ruido. «Witch, witch». Por un momento no pudo imaginar qué era, pero de repente se dio cuenta que era el sonido de un cuchillo al ser afilado. En ese preciso momento, escuchó fuertes gritos y ruidos que venían desde todas las direcciones: un tamborileo de pisadas, un batir de alas, un grito de la bruja, una total confusión alrededor de él.
Entonces sintió que lo desataban y que unos fuertes brazos lo rodeaban. Oyó voces compasivas y cariñosas. «Déjalo recostarse. Denle un poco de vino», decían. «Beba, sostenga ahora. Estará bien en un minuto». Acto seguido escuchó voces que no se dirigían a él sino a otras personas. «¿Quién capturó a la bruja? Yo creí que tú lo tenías». «No la vi después de que arrebaté el cuchillo de su mano. Yo estaba persiguiendo al enano». «No me digas que ella se nos escapó». «Un muchacho no pudo hacerlo todo al mismo tiempo». «¿Pero qué es eso?» «Oh, lo siento, es solo un viejo tronco». El mundo se desmayó en ese instante. Entonces centauros y unicornios, venados y pájaros, que eran parte del equipo de rescate enviado por Aslan en el capítulo anterior, todos regresaron a la mesa de piedra llevando a Edmundo con ellos. Pero si hubieran visto lo que sucedió en el valle después de que se alejaron, yo pienso que su sorpresa habría sido enorme. Todo estaba muy quieto cuando asomó una brillante luna. Si ustedes hubieran estado allí, habrían podido ver que la luz de la luna iluminaba un viejo tronco de árbol y una enorme roca blanca. Pero si ustedes hubieran mirado detenidamente poco a poco, habrían comenzado a pensar que había algo muy extraño en ambos, en la roca y en el tronco, y enseguida habrían advertido que el tronco se parecía de manera notable a un hombre pequeño y gordo agachado sobre la tierra. Y si hubieran permanecido ahí durante más tiempo todavía, habrían visto que el tronco caminaba hacia la roca. Esta se sentaba y ambos comenzaban a hablar, porque en realidad el tronco y la roca eran simplemente el enano y la bruja. Parte de la magia de ella consistía en que podía hacer que las cosas parecieran lo que no eran y tuvo la presencia de ánimo para recordar esa magia y aplicarla en el preciso momento en el que le arrebataron el cuchillo de la mano. Ella también había logrado mantener su vara firmemente, de modo que ahora la guardaba a salvo. Cuando los tres niños despertaron a la mañana siguiente, habían dormido sobre un montón de cojines en el pabellón. Lo primero que oyeron, la señora Castora se lo dijo, fue la noticia de que su hermano había sido rescatado y conducido al campamento durante la noche. En ese momento estaba con Aslan. Inmediatamente después de tomar su desayuno, los tres niños salieron. Vieron a Aslan y a Edmundo que caminaban juntos sobre el pasto lleno de rocío. Estaban separados del resto de la corte. No hay necesidad de contarles a ustedes qué le dijo Aslan a Edmundo, y nadie lo supo nunca. Pero esta fue una conversación que el niño jamás olvidó. Cuando los tres hermanos se acercaron, Aslan se dirigió hacia ellos llevando a Edmundo con él. «Aquí está tu hermano», les dijo. «Y no es necesario hablarles sobre lo que ha pasado». Edmundo estrechó las manos de cada uno y le dijo: «Lo siento mucho». «Todo está bien», respondieron. Y los tres quisieron entonces decir algo más para demostrar a Edmundo que volvían a ser amigos. Algo sencillo y natural, pero a ninguno se le ocurrió nada. Antes de que tuvieran tiempo de sentirse incómodos, uno de los del leopardo se acercó a Aslan y le dijo: «Sire, un mensajero del enemigo suplica que le des una audiencia». «Deja que se aproxime», dijo Aslan. El leopardo se alejó y volvió al instante conduciendo al enano de la bruja. «¿Cuál es tu mensaje, hijo de la tierra?», preguntó Aslan. «La reina de Narnia, emperatriz de las Islas Solitarias, desea un salvoconducto para venir a hablar contigo», dijo el enano. «Se trata de un asunto de convivencia, tanto para ti como para ella». «¿Reina de Narnia? ¿Seguro?», exclamó el castor. «¡Qué descaro!». «Paz, castor», dijo Aslan. «Todos los nombres serán devueltos muy pronto a sus verdaderos dueños. Entretanto no queremos disputas. Dile a tu ama, hijo de la tierra, que le garantizo su salvoconducto con la condición de que deje su vara tras ella, junto al gran roble». El enano aceptó. Dos leopardos lo acompañaron en su regreso para asegurarse de que se cumpliera el compromiso. «Pero, ¿y si ella transforma a los leopardos en estatuas?», susurró Lucía al oído de Pedro. Creo que la misma idea se le había ocurrido a los leopardos. Mientras se alejaban, en todo momento la piel de sus lomas permaneció erizada, como también su cola, igual que cuando un gato ve un perro extraño. «Todo irá bien», murmuró Pedro. «Aslan no lo hubiera enviado si no fuera así». Pocos minutos más tarde, la bruja, en persona, subió a la cima de la colina.
Se dirigió derechamente a Aslan y se quedó frente a él. Los tres niños, que nunca lo habían visto, sintieron que un escalofrío les recorría la espalda cuando miraron su rostro. Se produjo un sordo gruñido entre los animales, y a pesar de que el sol resplandecía, repentinamente todos se helaron. Los dos únicos que parecían estar tranquilos y cómodos eran Aslan y la bruja. Resultaba muy curioso ver esas dos caras, una dorada y una pálida como la muerte, tan cerca una de la otra. Pero la bruja no miraba a Aslan exactamente a los ojos. La señora Castora puso especial atención en ello. Tienes un traidor aquí, Aslan, dijo la bruja. Por supuesto, todos comprendieron que ella se refería a Edmundo. Pero éste, después de todo lo que le había pasado y especialmente después de la conversación de la mañana, había dejado de preocuparse de sí mismo. Solo miró a Aslan sin que pareciera importarle lo que la bruja dijera. Bueno, dijo Aslan, su ofensa no fue contra ti. ¿Te has olvidado de la magia profunda?, preguntó la bruja. Digamos que la he olvidado, contestó Aslan gravemente. Cuéntanos acerca de esa magia profunda. ¿Contarte a ti?, gritó la bruja, con un acento que repentinamente se hizo más y más chillón. ¿Contarte lo que está escrito en la mesa de piedra que está a tu lado? ¿Contarte lo que con una lanza quedó grabado en el tronco del fresno del mundo? ¿Contarte lo que se lee en el centro del emperador más allá del mar? Al menos tú conoces la magia que el emperador estableció en Narnia desde el comienzo mismo. Tú sabes que todo traidor me pertenece, que por ley es mi presa y que por cada traición tengo derecho a matar. Oh, dijo el castor, así es que eso fue lo que la llevó a imaginarse que era reina, porque usted era el verdugo del emperador, ya veo. Paz, castor, dijo Aslan con un gruñido muy suave. Por lo tanto, continuó la bruja, esa criatura humana es mía, su vida está en prenda y me pertenece, su sangre es mía. Ven y llévatela entonces, dijo el toro con la cabeza de hombre en un gran bramido. Tonto, dijo la bruja, con una sonrisa salvaje, que casi parecía un gruñido. ¿Crees realmente que tu amo puede despojarme de mis derechos por la sola fuerza? Él conoce la magia profunda mejor que eso. Sabe que a menos que yo tenga esa sangre, como dice la ley, toda Narnia será destruida y permanecerá en fuego y agua. Es muy cierto, dijo Aslan, no lo niego. Ay, Aslan, susurró Susana al oído del león. ¿No podemos? Quiero decir, usted no lo haría, ¿verdad? ¿Podríamos hacer algo con la magia profunda? ¿No hay algo que usted pueda hacer contra esa magia? ¿Trabajar contra la magia del emperador?, dijo Aslan dándose vuelta hacia ella con el ceño fruncido. Nadie volvió a sugerir nada semejante. Edmundo se encontraba al otro lado de Aslan y le miraba siempre a la cara. Se sentía sofocado y se preguntaba si debía decir algo, pero un instante después tuvo la certeza de que no debía hacer nada, excepto esperar y actuar de acuerdo con todo lo que le habían dicho. Vayan atrás todos ustedes, dijo Aslan. Quiero hablar con la bruja a solas. Todos obedecieron. Fueron momentos terribles. Esperaban y a la vez tenían ansias de saber qué estaba pasando. Mientras tanto, la bruja y el león hablaban con gran seriedad y en voz muy baja. «¡Oh, Edmundo!», exclamó Lucía y empezó a llorar. Pedro se quedó de pie dando la espalda a los demás y mirando el mar en la lejanía. Los castores permanecieron apoyados con sus garras, con sus cabezas gachas. Los centauros inquietos rascaban el suelo con sus pezuñas. Al fin, todos se quedaban tan inmóviles que podían escucharse aún los sonidos más leves, como el zumbido de una abeja que pasó volando, o los pájaros allá abajo, en el bosque o en el viento se movía suavemente las hojas. La conversación entre Aslan y la bruja continuaba todavía. Por fin se escuchó la voz de Aslan. «Pueden volver», dijo. «He arreglado este asunto». Ella renuncia a reclamar la sangre de Edmundo. En la cumbre de la colina se escuchó un ruido como si todos hubieran estado con la respiración contenida y ahora comenzaron a respirar nuevamente y luego el murmullo de una conversación. Los presentes empezaron a acercarse al trono de Aslan. La bruja ya se daba vuelta para alejarse de allí con una expresión feroz, alegría en el rostro, cuando de pronto se detuvo y dijo: «¿Cómo sabré que la promesa será cumplida?». «Grrr», gruñó Aslan, levantándose de su trono.
Su boca se abrió más y más grande y el gruñido creció y creció. La bruja, después de mirarlo por un instante con sus labios entreabiertos, recogió sus largas faldas y corrió para salvar su vida. El triunfo de la bruja. En cuanto la bruja se alejó, Aslan dijo: «Debemos dejar este lugar de inmediato porque será ocupado con otros asuntos. Esta noche tendremos que acampar en los vados de Veruna». Por supuesto, todos se morían por preguntar cómo había arreglado las cosas con la bruja, pero el rostro de Aslan se veía muy severo y en todos los oídos aún resonaba su rugido, de manera que nadie se atrevió a preguntar nada. Después de un almuerzo al aire libre, en la cumbre de la colina, el sol era ya muy fuerte y secaba el pasto, bajaron la bandera y se preocuparon de empacar sus cosas. Antes de las 2 ya marchaban en dirección al noreste. Iban paso lento, pues no tenían que llegar muy lejos. Durante la primera parte del viaje, Aslan explicó a Pedro su plan de campaña. En cuanto termine lo que tiene que hacer en estos lugares, dijo, es casi seguro que la bruja con su banda regresará a su casa y se preparará para el asedio. Ustedes pueden ser o no ser de atajarla y de impedir que ella alcance sus propósitos. Luego, el león trazó 2 planes de batalla, uno para luchar con la bruja y sus partidarios en el bosque y el otro para asaltar su castillo. Pero a la vez, continuamente aconsejaba a Pedro acerca de la forma de conducir las operaciones con frases como estas: «Tienes que situar a los centauros en tal lugar. Debes disponer vigías para observar que ella no haga tal cosa». Hasta que por fin Pedro dijo: «Usted estará ahí con nosotros, Aslan, ¿verdad?». «No puedo prometer nada al respecto», contestó el león y continuó con sus instrucciones. En la última parte del viaje, Lucía y Susana fueron las que estuvieron más cerca de él. Aslan no habló mucho y a ella les pareció que estaba triste. La tarde no había concluido aún cuando llegaron a un lugar donde el valle se ensanchaba y el río era poco profundo. Eran los vados de Veruna. Aslan ordenó detenerse antes de cruzar el agua, pero Pedro dijo: «¿No sería mejor acampar en el lado más alejado? Ella puede intentar un ataque nocturno o cualquier otra cosa». Aslan, que parecía pensar en algo muy diferente, se levantó y sacudió su magnífica melena y preguntó: «¿Eh? ¿Qué dijiste?». Pedro repitió todo de nuevo. «No», dijo Aslan con voz apagada, como si se tratara de algo sin importancia. «No, ella no atacará esta noche». Entonces suspiró profundamente y agregó: «De todos modos pensaste bien, esa es la manera como un soldado debe pensar, pero eso no importa ahora realmente». Entonces procedieron a instalar el campamento. La melancolía de Aslan los afectó a todos aquella tarde. Pedro se sentía inquieto también ante la idea de liberar la batalla bajo su responsabilidad. La noticia de la posible ausencia de Aslan lo alteró profundamente. La cena de esa noche fue silenciosa. Todos advirtieron cuán diferente había sido la de la noche anterior e incluso el almuerzo de esa mañana. Era como si los buenos tiempos, que recién habían comenzado, estuvieran llegando a su fin. Estos sentimientos afectaron a Susana en tal forma que no pudo conciliar el sueño cuando se fue a acostar. Después de estar tendida contando ovejas y dándole vuelta una y otra vez, oyó que Lucía suspiraba largamente y se acercaba a ella en la oscuridad. «¿Tampoco tú puedes dormir?», le preguntó. «No», dijo Lucía, «pensaba que tú estabas dormida, ¿sabes?». «¿Qué?». «Tengo un presentimiento horroroso, como si algo estuviera suspendido sobre nosotros». «A mí me pasa lo mismo». «Es sobre Aslan», continuó Lucía. «Algo horrible le va a suceder, o él va a tener que hacer una cosa terrible. A él le sucede algo malo. Toda la tarde ha estado raro», dijo Susana. «Lucía, ¿qué fue lo que dijo sobre no estar con nosotros en la batalla? ¿Tú crees que se puede escabullir y dejarnos esa noche?». «¿Dónde está ahora?», preguntó Lucía. «¿Está en el pabellón?». «No creo». «Susana, vamos afuera y miremos alrededor, puede que lo veamos». «Está bien, es lo mejor que podemos hacer en lugar de seguir aquí tendidas y despiertas». En silencio y a tientas, las 2 niñas caminaron sobre los demás que estaban dormidos y se deslizaron fuera del pabellón.
La luz de la luna era brillante y todo estaba en absoluto silencio, excepto el río que murmuraba sobre las piedras. De repente, Susana cogió del brazo a Lucía y le dijo: «¡Mira!». Al otro lado del campamento, donde comenzaban los árboles, vieron al león. Caminaba muy despacio y se alejaba de ellos, internándose en el bosque. Sin decir una palabra, ambos lo siguieron. Tras él, las niñas subieron una húmeda pendiente fuera del valle del río y luego torcieron algo hacia la izquierda, aparentemente con la misma ruta que habían utilizado esa tarde en la marcha desde la colina de la Mesa de Piedra. Una y otra vez, él las hizo internarse entre las oscuras sombras para volver luego a una pálida luz de la luna. Mientras un espeso rocío mojaba sus pies, de alguna manera él se veía diferente del Aslan que ellas conocían. Su cabeza y su cola estaban inclinadas y su paso era lento, como si estuviera muy cansado. Entonces, cuando atravesaban un amplio claro en el que había sombras que permitieron esconderse, se detuvo y miró a su alrededor. No había una buena razón para huir, así que las dos niñas fueron hacia él. Cuando se acercaron, Aslan le dijo: «Niñas, niñas, ¿por qué me siguen?». «No podíamos dormir», le dijo Lucía, y tuvo la certeza de que no necesitaba decir nada más y que Aslan sabía lo que ellas pensaban. «Por favor, ¿podemos ir con usted donde quiera que vaya?», rogó Susana. «Bueno», dijo Aslan, mientras parecía reflexionar. Entonces agregó: «Me gustaría mucho tener una compañía esta noche». «Sí, pueden venir si me prometen detenerse cuando yo les diga. Después, dejarme continuar solo». «Oh, gracias, gracias. Se lo prometemos», dijeron las dos niñas. Siguieron adelante, cada una a un lado del león. Pero qué lento era su caminar. Llevaba su gran y real cabeza tan inclinada que su nariz casi tocaba el pasto. Incluso tropezó y emitió un fuerte quejido. «Aslan, querido Aslan», dijo Lucía, «¿qué pasa? ¿Por qué no nos cuentas lo que sucede?». «¿Está enfermo, querido Aslan?», preguntó Susana. «No», dijo Aslan, «estoy triste y abatido. Pongan sus manos en mi melena para que pueda sentir que están cerca de mí y caminemos». Entonces las niñas hicieron lo que jamás habrían atrevido a hacer sin su permiso, pero que anhelaban desde que lo conocieron. Hundieron sus manos frías en ese hermoso mar de pelo y lo acariciaron suavemente. Así continuaron la marcha junto a él. Momentos después advirtieron que subía la ladera de la colina en la cual estaba la Mesa de Piedra. Iban por el lado en que los árboles estaban cada vez más separados a medida que se ascendían. Cuando estuvieron junto al último árbol, era uno a cuyo alrededor crecían algunos arbustos, Aslan se detuvo y dijo: «Oh, niñas, niñas, aquí deben quedarse. Pase lo que pase, no se dejen ver. Adiós». Las dos niñas lloraron amargamente, sin saber en realidad por qué. Abrazaron al león y besaron su melena, su nariz, sus manos y sus grandes ojos tristes. Luego él se alejó de ellas y subió a la cima de la colina. Lucía y Susana se escondieron detrás de los arbustos, y esto fue lo que vieron. Una gran multitud rodeaba la mesa de piedra, y aunque la luna resplandecía, muchos de los que estaban allí sostenían antorchas que ardían con llamas rojas y demoníacas y despedían humo negro. Pero, ¿qué clase de gente había allí? Ogros con dientes monstruosos, lobos, hombres con cabezas de toro, espíritus de árboles malvados y de plantas venenosas, y otras criaturas que no voy a describir porque si lo hiciera, probablemente los adultos no permitirían que ustedes leyeran este libro. Eran sanguinarias, aterradoras, demoníacas, fantasmales, horrendas, espectrales. En efecto, ahí se encontraban reunidos todos los que estaban de parte de la bruja, aquellos que el lobo había convocado obedeciendo la orden dada por ella. Justo al centro del pie de la mesa estaba la bruja en persona. Un aullido y una algarabía espantosa surgieron de la multitud cuando aquellos horribles seres vieron que el león avanzaba paso a paso hacia ellos. Por un momento, la misma bruja pareció paralizada por el miedo. Pronto recobró y lanzó una carcajada salvaje. «¡El idiota!», gritó. «¡El idiota ha venido!».
Átenlo de inmediato. Una imagen de cuando Aslan llegó a la piedra, a la mesa de piedra. Susana y Lucía, sin respirar, esperaron el rugido de Aslan y su salto para atacar a sus enemigos. Pero nada de eso se produjo. Cuatro hechiceras, con horribles muecas y miradas de reojo, aunque también al principio vacilantes y algo asustadas de lo que debían hacer, se aproximaron a él. —¡Átenlo! —le dijo, repitió la bruja. Las hechiceras arrojaron un dardo y chillaron triunfantes al ver que no oponía resistencia. Luego otros, enanos y monos malvados, corrieron a ayudarles, y entre todos enrollaron una cuerda alrededor del inmenso león y amarraron sus cuatro patas juntas. Gritaban y aplaudían como si hubieran realizado un acto de valentía, aunque con solo una de sus garras el león podía haberlos matado a todos si él hubiese querido. Pero no hizo ni un solo ruido, ni siquiera cuando los enemigos con terrible violencia tiraron de las cuerdas de tal forma que éstas penetraron su carne. Por último comenzaron a arrastrarlo hacia la mesa de piedra. —¡Alto! —dijo la bruja—, que se le corte el pelo primero. Otro coro de risas malvadas surgió de la multitud cuando un ogro se acercó con un par de tijeras y se encuclilló al lado de la cabeza de Aslan. Snip, snip, snip. Sonaron las tijeras y los rizos dorados comenzaron a caer y a amontonarse en el suelo. El ogro se echó hacia atrás y las niñas se observaban desde su escondite. Pudieron ver la cara de Aslan tan pequeña y diferente sin su melena. Los enemigos también se percataron de la diferencia. —¡Miren! No es más que un gato grande después de todo —gritó uno. —¿De eso estábamos asustados? —dijo otro. Y todos rodearon a Aslan y se burlaron de él con frases como Miss, pobre gatita. ¿Cuántas lauchas cazaste hoy, gato? ¿Quieres un platito de leche? Oh, ¿cómo pueden? —dice Lucía, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¡Qué salvajes! ¡Qué salvajes! Pero ahora que el primer impacto ante su vista estaba superado, la cara desnuda de Aslan le pareció más valiente, más bella y más paciente que nunca. —Pónganle un bozal —ordenó la bruja. Incluso en ese momento, mientras ellos se afanaban junto a su cara para ponerle el bozal, un mordisco de sus mandíbulas le hubiera cortado las manos a dos o tres de ellos. Pero no se movió. Esto pareció enfurecer a esa chusma. Ahora todos estaban frente a él. Aquellos tenían miedo de acercarse, aún después de que el león quedó limitado por las cuerdas que lo ataban. Comenzaron ahora a envalentonarse y en pocos minutos las niñas ya no pudieron verlo siquiera. Una inmensa muchedumbre lo rodeaba estrechamente y lo pateaba, lo golpeaba, lo escupía y se mofaba de él. Por fin la chusma pensó que ya era suficiente. Entonces volvieron a arrastrarlo, amarrarlo y amordazado hasta la mesa de piedra. Unos se empujaban y otros tiraban. Era tan inmenso que después de haber llegado hasta la mesa, tuvieron que emplear todas las fuerzas para alzarlo y colocarlo sobre la superficie. Allí hubo más amarras y las cuerdas se apretaron ferozmente. —¡Cobardes, cobardes! —sollozó Susana. Todavía le tienen miedo incluso ahora. Una vez que Aslan estuvo atado, y tan atado que realmente estaba convertido en una mesa de cuerda. Sobre la piedra un súbito silencio reinó entre la multitud. Cuatro hechiceras, sosteniendo cuatro antorchas, se instalaron en las esquinas de la mesa. La bruja desnudó sus brazos, tal como los había desnudado la noche anterior ante el mundo, en lugar de Aslan. Luego procedió a afilar su cuchillo. Cuando la tenue luz de las antorchas cayó sobre éste, las niñas pensaron que era un cuchillo de piedra, en vez de acero. Su forma era extraña y diabólica. Finalmente ella se acercó y se situó junto a la cabeza de Aslan. La cara de la bruja estaba crispada de furor y de pasión. Aslan miraba al cielo, siempre quieto, sin demostrar enojo ni miedo, sino tan solo un poco de tristeza. Entonces, unos momentos antes de asestar la estocada final, la bruja se detuvo y dijo con voz temblorosa: —¿Y ahora? ¿Quién ganó, idiota? ¿Pensaste que con esto tú salvarías a ese humano traidor?
Ahora te mataré a ti en lugar de él, como lo pactamos, y así la magia profunda se apaciguará. Pero cuando tú hayas muerto, ¿quién me impedirá matarlo también a él? ¿Quién podrá arrebatarlo de mis manos entonces? Tú me has entregado Narnia para siempre. Has perdido tu propia vida y no has salvado la de él. Ahora ya sabes esto. Desespérate y muere. Las dos niñas no vieron el momento preciso de la muerte. No podían soportar esa visión y cubrieron sus ojos. Magia profunda anterior al amanecer del tiempo. Las niñas aún permanecían escondidas entre los arbustos, con las manos en la cara, cuando escucharon la voz de la bruja que llamaba: «Ahora, síganme. Emprenderemos las últimas batallas de esta guerra. No nos costará mucho aplastar a estos insectos humanos y al traidor, ahora que el gran idiota, el gran gato, yace muerto». En ese momento y por unos pocos segundos, las niñas estuvieron en un gran peligro. Toda esa vil multitud, con gritos salvajes y un ruido enloquecedor de trompetas y cuernos que sonaban chillones y penetrantes, marchó desde la cima de la colina y bajó la ladera justo por el lado de su escondite. Las niñas sintieron a los espectros que, como viento helado, pasaban muy cerca de ellas. También sintieron que la tierra temblaba bajo el galope de los minotauros. Sobre sus cabezas se agitaron, como una ráfaga de las alas asquerosas, buitres muy negros y murciélagos gigantes. En cualquier otra ocasión, ellas habrían muerto de miedo, pero ahora de tristeza. La vergüenza y el horror de la muerte de Aslan invadían sus mentes de tal modo que difícilmente podían pensar en otra cosa. Apenas el bosque estuvo de nuevo en silencio, Susana y Lucía se deslizaron hacia la colina. La luna alumbraba cada vez menos y ligeras nubes pasaban sobre ellas, pero aún las niñas pudieron ver los contornos del gran león muerto con todas sus ataduras. Ambas se arrodillaron sobre el pasto húmedo y besaron su cara helada y su linda piel, lo que quedaba de ella, y lloraron hasta que las lágrimas se le agotaron. Entonces se miraron, se tomaron de las manos en un gesto de profunda soledad y lloraron nuevamente. Otra vez se hizo presente el silencio. Al fin Lucía dijo: «No soporto mirar ese horrible bozal. ¿Podremos quitárselo?». Trataron, después de mucho esfuerzo, porque sus manos estaban heladas y era ya la hora más oscura de la noche. Lo lograron. Cuando vieron su cara sin las amarras, estallaron otra vez en llanto. Lo besaron, le limpiaron la sangre y los espumarajos lo mejor que pudieron. Todo fue mucho más horrible, solitario y sin esperanza de lo que pudiera describir. «¿Podremos desatarlo también?», dijo Susana. Pero los enemigos, llevados solo por su feroz maldad, habían amarrado las cuerdas tan apretadas que las niñas no lograron deshacer los nudos. Espero que ninguno que lea este libro haya sido tan desdichado como la era Lucía, Susana esa noche. Pero si ustedes lo han sido, si han estado levantados toda la noche y llorado hasta agotar las lágrimas, ustedes sabrán que al final sobrevive una cierta quietud. Uno siente como si nada fuera a suceder nunca más. De cualquier modo, ese era el sentimiento de las dos niñas. Parecía que pasaban las horas, esa calma mortal sin querer, sin que se dieran cuenta de que estaban cada vez más heladas. Pero finalmente, Lucía advirtió dos cosas. La primera fue que si al lado de la colina estaba un poco menos oscuro que una hora antes. Y lo segundo fue un suave movimiento que iba a través del pasto a sus pies. Al comienzo no le prestó mucha atención. ¿Qué importaba? Nada importaba ya. Pero pronto vio que eso, fuese lo que fuese, comenzaba a subir a la mesa de piedra. Y ahora, fuese lo que fuesen, se movía cerca del cuerpo de Aslan. Se acercó y miró con atención. Eran unas pequeñas figuritas grises. «Uf», gritó Susana desde el otro lado de la mesa. «Son ratones asquerosos que se arrastran sobre él. ¡Qué horror!». Y levantó la mano para espantarlos. «Espera», dijo Lucía, que los miraba fijamente y de más cerca. «¿Ves lo que estás haciendo?». Ambas se inclinaron y miraron con atención. «No lo puedo creer», dijo Susana. «¡Qué extraño! Están royendo las cuerdas». «Eso fue lo que pensé», dijo Lucía. «Creo que son ratones amigos».
Pobres pequeñitos, no se dan cuenta de que está muerto. Ellos piensan que es algo bueno desatarlo. Estaba mucho más claro ya. Las niñas advirtieron entonces cuán pálido se veía en sus rostros. También pudieron ver que los ratones roían y roían, eran docenas y docenas, y quizás cientos de ellos ratones silvestres. Al fin, uno por uno, todos los cordones estaban roídos al principio a fin. Hacia el este, el cielo aclaraba y las estrellas se apagaban, todas excepto una muy grande y muy baja en el horizonte, al oriente. En el momento ellas sintieron más frío y en toda la noche los ratones se alejaron sin hacer ruido y Susana y Lucía retiraron los restos de las cuerdas. Sin las ataduras, Aslan era algo más él mismo. Cada minuto que pasaba su rostro se veía más noble y como la luz de día aumentaba, las niñas pudieron observarlo mejor. Tras ellas, en el bosque, un pájaro gorjeó. El silencio había sido tan absoluto por horas y horas que ese sonido las sorprendió. De inmediato otro pájaro contestó y muy pronto tuvo cantos y trinos por todas partes. Definitivamente era la madrugada, la noche había quedado atrás. Tengo tanto frío, dijo Lucía. Yo también, dijo Susana. Caminemos un poco. Caminamos hacia el lado oeste de la colina y miraron hacia abajo. La gran estrella casi había desaparecido. Todo el campo se veía gris, oscuro, pero más allá, en el mismo fin del mundo, el mar se mostraba pálido, el cielo comenzó a teñirse de rojo. Para evitar el frío, las niñas caminaron por un lado para otro, entre el lugar donde yacía Aslan y el otro lado oriental de la cumbre de la colina, más veces de lo que pudieran contar. Pero, ¡oh!, qué cansadas sentía sus piernas. Se detuvieron por unos instantes y miraron hacia el lado del mar y hacia Cair Paravel, que recién ahora podían descubrir. Poco a poco, el rojo del cielo se transformó en dorado, a todo lo largo de la línea en el que el cielo y el mar se encuentran, y muy lentamente asomó el borde del sol. En ese momento las niñas escucharon tras ellas un ruido estrepitoso, un gran estallido, un sonido ensordecedor, como si un gigante hubiera roto un vidrio gigante. ¿Qué fue eso?, preguntó Lucía apretando el brazo de su hermana. Me da miedo darme vuelta, dijo Susana. Algo horrible sucede. Están haciéndole algo todavía peor a él, dijo Lucía. Vamos. Se dio vuelta y arrastró a Susana con ella. Todo se veía tan diferente con la salida del sol. Los colores y las sombras habían cambiado, que por un momento no vieron lo que era importante. Pero pronto, sí, la mesa de piedra estaba partida en dos. Una gran hendidura la cruzaba de un extremo a otro, y allí no estaba Aslan. ¡Oh! ¡Oh!, gritaron las niñas, corriendo velozmente hacia la mesa. Esto es demasiado malo, sollozó Lucía. Ellos deben haber dejado el cuerpo abandonado. ¿Pero quién hizo esto?, lloró Susana. ¿Qué significa? ¿Será magia otra vez? Sí, dijo una voz fuerte a sus espaldas. Es más magia. Se dieron vuelta. Allí brillando el sol, más grande que nunca y agitando su melena, que aparentemente había vuelto a crecer, estaba Aslan en persona. ¡Oh, Aslan! Gritaron las dos niñas mirándolo con los ojos dilatados de asombro y casi tan asustadas como contentas. Entonces no está muerto, querido Aslan, dijo Lucía. Ahora no, no es, no es un... preguntó Susana con voz vacilante, sin atreverse a pronunciar la palabra fantasma. Aslan inclinó la cabeza y con su lengua acarició la frente de la niña. El calor de su aliento y su agradable olor que parecía desprenderse de su pelo la invadieron. ¿Lo parezco?, preguntó. Es real, es real. Oh, Aslan, gritó Lucía, y ambas niñas se abalanzaron sobre él y lo besaron. ¿Pero qué quiere decir todo esto?, preguntó Susana cuando se calmaron un poco. Quiere decir, dijo Aslan, que a pesar de que la bruja sabía de la magia profunda, hay una magia más profunda aún, que ella no conoce. Su saber llega solo hasta el amanecer del tiempo, pero si a ella le hubiera sido posible mirar hacia atrás, en la oscuridad y la quietud antes de que el tiempo amaneciera, hubiese podido leer allí un encantamiento diferente, y habría sabido que cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición es ejecutada en un lugar de un traidor, la mesa se quiebra y la muerte misma comienza a trabajar hacia atrás. Y ahora, oh sí, ahora, exclamó Lucía saltando y aplaudiendo. Niñas, dijo el león,
Siento que la fuerza vuelve a mí. Niñas, alcáncenme si puede. Permaneció inmóvil por unos instantes, sus ojos iluminados y sus extremidades palpitantes, y se azotó a sí mismo con su cola. Luego saltó muy alto sobre sus cabezas y aterrizó al otro lado de la mesa. Riendo, aunque sin saber por qué, Lucía corrió para alcanzarlo. Aslan saltó una vez y comenzó una loca cacería que las hizo correr siempre tras él, alrededor de la colina, una y mil veces. Tan pronto no les daba esperanzas de alcanzarlo como permitía que ellas casi agarraran su cola, pasaba veloz entre las niñas, las sacudía en el aire con sus fuertes, bellas y aterciopeladas manos, o se detenía inesperadamente de manera que los tres rodaban felices y reían en una confusión de piel, brazos y piernas. Era una clase de juego y de saltos que nadie ha practicado jamás fuera de Narnia. Lucía no podía determinar a qué se parecía más todo esto, si a jugar con una tempestad de truenos o con un gatito. Lo más extraño fue que cuando terminaron jadeantes al sol, las niñas no sintieron ni el más mínimo cansancio, sed o hambre. Ahora, dijo luego Aslan, a trabajar. Siento que voy a rugir, sería mejor que ustedes pongan sus dedos en sus oídos. Así lo hicieron. Aslan se puso de pie y cuando abrió la boca para rugir, su cara adquirió una expresión tan terrible que ellas no se atrevieron a mirarlo. Vieron, en cambio, que todos los árboles frente a él se inclinaban ante el ventarrón de su rugido, como el pasto de una pradera se dobla al paso del viento. Luego dijo, tenemos una larga caminata por delante. Ustedes irán montadas en mi lomo. Se agachó y las niñas se instalaron sobre su cálida y dorada piel. Susana iba delante, agarrada firmemente de la melena del león. Lucía se acomodó atrás y se aferró a Susana. Con esfuerzo, Aslan se levantó con toda su carga y salió disparado colina abajo, y más rápido de lo que ningún caballo hubiera podido, e introdujo en la profundidad del bosque. Para Lucía y Susana, esa cabalgata fue probablemente lo más bello que les ocurrió en Narnia. ¿Ustedes han galopado a caballo alguna vez? Piensen en ello. Luego quítenle el pesado ruido de las pezuñas y el retintín de los arneses e imagínense en cambio el galope blando, casi sin ruido, de las grandes patas de un león. Después, en lugar del duro lomo gris y negro del caballo, trasládense a la suave aspereza de la piel dorada y vean la melena que vuela al viento. Luego, imaginen que ustedes van 2 veces más rápido que él, más veloz de los caballos de carrera. Y además, este es un animal que no necesita ser guiado, que jamás se cansa. Él corre y corre, nunca tropieza, nunca vacila. Continúa siempre su camino. Y con habilidad perfecta, sortea los troncos de los árboles, salta los arbustos, las zarzas y los pequeños arroyos, vadea los esteros y nada para cruzar los grandes ríos. Y ustedes no cabalgan en un camino, ni en un parque, ni siquiera en la tierra, sino a través de Narnia, en la primavera, bajo imponentes avenidas de hayas, y cruzan asoleados claros en medio de bosques de encinas, cubiertas de principio a fin de orquídeas silvestres y guindos de flores blancas como la nieve, y galopan junto a ruidosas cascadas de agua, rocas cubiertas de musgos y cavernas en las que resuena el eco. Suben laderas con fuertes vientos, cruzan las cumbres de montañas cubiertas de brezos, corren vertiginosamente a través de ásperas lomas y bajan y bajan y bajan otra vez hasta llegar al valle silvestre para recorrer enormes superficies de flores azules. Era cerca del mediodía cuando llegaron hasta un precipicio, frente a un castillo que parecía de juguete desde un lugar en el que se encontraban, con una infinidad de torres puntiagudas. El león siguió su carrera hacia abajo a una velocidad increíble, que aumentaba cada minuto. Antes de que las niñas alcanzaran a preguntarse qué era, estaban ya al nivel del castillo. Ahora no les pareció de juguete, sino más bien una fortaleza amenazante que se elevaba frente a ellas. No se veía rostro alguno sobre los muros almenados y las rejas estaban firmemente cerradas. Aslan, sin disminuir en absoluto su paso, corrió directo como una bala hacia el castillo. ¡La casa de la bruja! Gritó. Ahora fírmense fuerte, niñas.
En los momentos que siguieron, el mundo entero pareció girar al revés y las niñas experimentaron una sensación como si sus espíritus hubieran quedado atrás, porque el león, replegándose sobre sí mismo por un instante para tomar impulso, dio el brinco más grande de su vida y saltó. Ustedes pueden decir que voló, en lugar de saltó, sobre la muralla que rodeaba el castillo. Las dos niñas, sin respiración pero sanas y salvas en el lomo del león, cayeron al centro de un enorme patio lleno de estatuas. Lo que sucedió con las estatuas. ¡Qué lugar tan extraordinario! Gritó Lucía. Todos estos animales de piedra y gente también es como un museo. Cállate, le dijo Susana. Aslan está haciendo algo. En efecto, él había saltado hacia el león de piedra y sopló sobre él. Sin esperar un instante, giró violentamente, casi como si fuera un gato que caza su cola. Y sopló también sobre el enano de piedra, el cual, como ustedes recuerdan, estaba parado a pocos metros del león de espaldas a él. Luego se volvió con igual rapidez a la derecha para enfrentarse con un conejo de piedra y corrió de inmediato hacia dos centauros. En ese momento dijo Lucía: «Oh, Susana, mira, mira al león». Supongo que ustedes habrán visto a alguien acercar un fósforo encendido a un extremo de un periódico y luego colocarlo sobre el enrejado de una chimenea apagada. Por un segundo parece que no ha sucedido nada, pero de pronto ustedes advierten una pequeña llama crepitante que recorre todo el borde del periódico. Lo que sucedió ahora fue algo similar. Un segundo después de que Aslan sopló sobre el león de piedra, este se veía aún igual que antes. Pero luego un pequeño rayo de oro comenzó a correr a lo largo de su blanco y marmóreo lomo. El rayo se esparció. El color dorado recorrió completamente su cuerpo, como la llama lame todo el pedazo de papel. Y mientras tus patas traseras eran todavía de piedra, el león agitó su melena y toda la pesada y pétrea envoltura se transformó en ondas de pelo vivo. Entonces, en un prodigioso bostezo, abrió una gran boca roja y vigorosa, y luego sus patas traseras también volvieron a vivir. Levantó una de ellas y se rascó. En ese momento divisó a Aslan y se abalanzó sobre él. Saltando de alegría y con sollozos de felicidad, le dio languetazos en la cara. Las niñas le siguieron con la vista, pero el espectáculo que se presentó ante sus ojos fue tan portentoso que olvidaron al león. Las estatuas cobraban vida por doquier. El patio ya parecía un museo, sino más bien un zoo. Las criaturas más increíbles corrían detrás de Aslan y bailaban a su alrededor, hasta que él casi desapareció en medio de la multitud. En lugar de un blanco de muerte, el patio era ahora una llamarada de colores: el lustroso color castaña de centauros, el azul índigo de los unicornios, los deslumbrantes plumajes de las aves, el café rojizo de zorros, perros y sátiros, el amarillo de los calcetines y carmesí de las capuchas de los enanos. Y las niñas abedul en el color de la plata, las niñas sayas en un fresco y transparente verde, las niñas salerce en un verde tan brillante que casi era un amarillo. Y en vez de un antiguo silencio de muerte, el lugar entero retumbaba con el sonido de felices rugidos, rebuznos, graznidos, gañidos, ladridos, chillidos, arrullos, relinchos, pataleos, aclamaciones, hurras, canciones y risas. «Oh», exclamó Susana en un tono diferente. «Mira», me preguntó. Quiero decir, ¿no será peligroso? Lucía miró y vio que Aslan acababa de soplar en el pie del gigante de piedra. «No teman, todo está bien», dijo Aslan alegremente. «Una vez que las piernas les funcionen, todo el resto de él los seguirá». «No era eso exactamente lo que yo quería decir», susurró Susana al oído de Lucía. Pero ya era muy tarde para hacer algo, ni siquiera si Aslan la hubiera escuchado. El rayo ya trepaba por las piernas del gigante. Ahora movía sus pies.
Un momento más tarde levantó la porra que apoyaba en uno de sus hombros y se restregó los ojos. Bendito de mí. Debo haber estado durmiendo. ¿Y ahora dónde se encuentra esa pequeña bruja horrible que corría por el suelo? ¿Estaba en alguna parte? Justo a mis pies. Cuando todos le gritaron para explicarle lo que realmente había sucedido, el gigante puso su mano en el oído y le hizo repetir todo de nuevo hasta que al fin entendió. Entonces se agachó y su cabeza quedó a la altura de un almiar. Llevó la mano a su gorro repetidamente ante Aslan, con una sonrisa radiante que llenaba toda su fea y honesta cara. Los gigantes de cualquier tipo son ahora tan escasos en Inglaterra, y más aún aquellos de buen carácter, que les apuesto 10-1 a que ustedes jamás han visto un gigante con una sonrisa radiante en su rostro. Es un espectáculo que bien vale la pena contemplar. Ahora, entremos en la casa, dijo Aslan. Dense prisa todos, arriba, abajo y en la cámara de mi señora. No dejen ningún rincón sin escudriñar. Nunca se sabe dónde puede haberse ocultado a un hombre prisionero, a un pobre prisionero. Todos corrieron al interior de la casa, y por varios minutos, en ese negro, horrible y húmedo castillo que olía cerrado, resonó el ruido del abrir de las puertas y ventanas de miles de voces que gritaban al mismo tiempo. No olviden los calabozos. Ayúdenme con esta puerta. Encontré otra escalera de caracol. Oh, aquí hay un pobre canguro pequeñito. ¡Puf! ¿Cómo huele aquí? Cuidado al abrir las puertas, puede caer una trampa. Aquí, suban. En el descanso de la escalera hay varios más. Pero lo mejor de todo sucedió cuando Lucía corrió escaleras arriba gritando: Aslan, Aslan, encontré al señor Tumnus. Oh, venga rápido. Momentos más tarde, el pequeño Fauno y Lucía, tomados de la mano, bailaban y bailaban de felicidad. El fauno no parecía mayormente afectado por haber sido una estatua. En cambio, estaba muy interesado en todo lo que la niña tenía que contarle. Pero al fin terminó el registro de la fortaleza de la bruja. El castillo quedó completamente vacío, con las puertas y ventanas abiertas, y todos aquellos rincones oscuros y siniestros fueron invadidos por esa luz y ese aire de la primavera que requerían con tanta urgencia. De vuelta en el patio, la multitud de estatuas liberadas se agitó. Fue entonces cuando alguien, creo que Tumnus, preguntó primero: «¿Pero cómo vamos a salir de aquí?», porque Aslan había entrado de un salto y las puertas estaban todavía cerradas. «Todo irá bien», dijo Aslan. Se levantó sobre sus patas traseras y gritó al gigante: «Oye tú, allá arriba, ¿cómo te llamas?». «Gigante, Rumblebufín, su señoría», dijo el gigante, llevando su mano a la gorra una vez más. «Bien, gigante Rumblebufín», dijo Aslan. «¿Podrás sacarnos de este lugar?». «Por cierto, su señoría, será un placer», contestó el gigante. «Apártense de las puertas todos ustedes pequeños». Se aproximó de una zancada hasta las rejas y les dio un golpe, otro golpe y el otro golpe con una enorme porra. Al primer golpazo, las puertas rechinaron, el segundo se rompieron estrepitosamente y al tercero se hicieron astillas. Entonces el gigante embistió contra las torres a cada lado de las puertas, y después de unos minutos de violentos estrellones y sordos golpes, ambas torres y un buen pedazo de muralla cayeron estruendosamente, convertidas en una masa de desechos de piedras inservible, y cuando la polvareda se dispersó en el aire se aclaró. Para todos fue muy raro encontrarse allí, parados en ese seco y horrible patio de piedra, y ver a través del boquete el pasto, los árboles ondulantes, los espumosos arroyos del bosque, las montañas azules más atrás y más allá de todo el cielo. «Estoy completamente bañado en sudor», dijo entonces el gigante. «Creo que no estaba en muy buenas condiciones físicas. ¿Alguna de las jóvenes señoras tendrá algo así como un pañuelo?». «Yo tengo uno», dijo Lucía, empinándose en la punta de sus pies y alzando el pañuelo tan alto como pueda. «Gracias, señorita», dijo el gigante Rumblebufín, agachándose.
y siguió un momento más bien inquietante para Lucía, pues se vio suspendida en el aire entre el pulgar y los demás dedos del gigante, pero cuando ella se encontró cerca de su enorme cara, éste se detuvo repentinamente y con toda suavidad volvió a dejarla en el suelo. ¡Qué bendito! He levantado a la niña. Perdóneme, señorita, creí que era el pañuelo. No, no, dijo Lucía riendo. Aquí está el pañuelo. Esta vez el gigante se las arregló para tomarlo sin equivocarse. Pero para él, un pañuelo era del mismo tamaño que una sacarina para ustedes. Por eso, cuando Lucía vio que con toda solemnidad él frotaba su cara roja con una y otra vez, le dijo: «Temo que ese pañuelo no le servirá de nada, señor Rumble-Buffin». De ninguna manera, dijo el gigante cortésmente. Es el mejor pañuelo que jamás he tenido. Tan fino, tan útil, no sé cómo describirlo. ¡Qué gigante tan encantador!, dijo Lucía al señor Tumnus. Ah, sí, dijo el fauno. Todos los Buffins lo han sido siempre. Es una de las familias más respetadas de Narnia. No son muy inteligentes quizás, yo nunca he conocido a un gigante que lo sea, pero una antigua familia con tradiciones, tú sabes, si hubiera sido de otra manera, ella nunca habría transformado en estatua. En ese momento Aslan golpeó las manos y pidió silencio. El trabajo de ese día no ha terminado aún, dijo, y si la bruja ha de ser derrotada antes de la hora de dormir, tenemos que dar la batalla de inmediato. Y espero que nos uniremos, señor, agregó el más grande de los centauros. Por supuesto, dijo Aslan. Y ahora atención. Aquellos que no pueden resistir mucho, es decir, niños, enanos y animales pequeños, tienen que cabalgar a lomo de los que sí pueden. Estos somos los leones, centauros, unicornios, caballos, gigantes y águilas. Los que poseen buen olfato deben ir adelante con nosotros, los leones, para descubrir el lugar de la batalla. Ánimo y mucha suerte. Con gran alboroto y vítores, todos se organizaron. El más encantado en medio de esa muchedumbre era el otro león, que corría de un lado para otro, pretendiendo estar muy ocupado, aunque en realidad lo único que hacía era decir a todo lo que encontraba a su paso. ¿Oyeron lo que dijo? Nosotros los leones. Eso quiere decir él y yo. Nosotros los leones. Eso es lo que me gusta de Aslan. Nada de personalismos, nada de reserva. Nosotros, los leones, él y yo. Y siguió diciendo lo mismo mientras Aslan cargaba en su lomo a 3 enanos, una dríade, 2 conejos y un puercoespín. Esto lo calmó un poco. Cuando todo estuvo preparado, fue un gran perro ovejero el que nos ayudó a Aslan a hacerlo salir en orden apropiado. Abandonaron el castillo saliendo a través del boquete de la muralla. Además iban los leones y los perros, que olfateaban en todas direcciones. De pronto, un gran perro descubrió un rastro y lanzó un ladrido. En un segundo los perros, los leones, los lobos y otros animales de caza corrieron a toda velocidad con sus narices pegadas a la tierra. El resto, una media milla más atrás, los seguían tan rápido pegadas a la tierra, el resto, una media milla más atrás, los seguían tan rápido que no podían. El ruido se asemejaba al de una cacería de zorros en Inglaterra, solo que mejor, porque esta vez, en cuanto el sonido de los ladridos se mezclaban con el gruñido de otro león y algunas veces con el del propio Aslan, mucho más profundo y terrible. A medida que el rastro se hacía más y más fácil de seguir, avanzaron más y más rápido. Cuando llegaron a la última curva, en un angosto y serpenteado valle, Lucía escuchó sobre todo esos sonidos otro sonido diferente que le produjo una extraña sensación. Era un ruido como de gritos y chillidos y de choque de metal contra metal. Salieron del estrecho valle y Lucía vio de inmediato la causa de los ruidos. Allí estaban Pedro, Edmundo y todo el resto del ejército de Aslan peleando desesperadamente contra la multitud de criaturas horribles que ella había visto de noche anterior, solo que ahora, a la luz del día, se veían más extrañas, más malvadas y más deformes. También parecían ser muchísimo más numerosos que ellos. El ejército de Aslan, que daba la espalda a Lucía,
era dramáticamente pequeña. En todas partes salpicaba sobre el campo de batalla había estatuas, lo que hacía pensar en que la bruja había usado su vara, pero no parecía utilizarla en ese momento. Ella luchaba con su cuchillo de piedra, luchaba con Pedro. Ambos atacaban con tal violencia que difícilmente Lucía podía vislumbrar lo que pasaba. Solo veía que el cuchillo de piedra y la espada de Pedro se movían tan rápido que parecían 3 cuchillos y 3 espadas. Los dos contrincantes estaban en el centro. A ambos lados se extendían las líneas defensivas y dondequiera que la niña mirara sucedían cosas horribles. Desmonten de mi espalda, niñas, desmonten, gritó Aslan. Las dos saltaron al suelo. Entonces, con un rugido que estremeció toda Narnia, desde el farol del occidente hasta las playas del mar oriente, el enorme animal se arrojó sobre la bruja blanca. Por un segundo Lucía vio que ella levantaba su rostro hacia él con una expresión de terror y de asombro. El león y la bruja cayeron juntos, pero la bruja quedó bajo él. Y en ese mismo instante todas las criaturas guerreras que Aslan había guiado desde el castillo se abalanzaron furiosamente contra las líneas enemigas, enanos con sus hachas de batalla, perros con feroces dientes, el gigante con su porra, sus pies también aplastaron a docenas de enemigos, unicornios con su cuerno, centauros con sus espadas y pezuñas. El casado batallón de Pedro vitoreaba y los recién llegados rugían. El enemigo, hecho por Guirigay, lanzó alaridos hasta que el bosque respondió el eco con el ruido ensordecedor de esa embestida. La casa del ciervo blanco. La batalla terminó pocos minutos después de que ellos llegaron. La mayor parte de los enemigos había muerto en el primer ataque de Aslan y sus compañeros, y cuando los que aún vivían vieron que la bruja estaba muerta, se entregaron o huyeron. Lucía vio entonces que Pedro y Aslan estrecharon sus manos. Era extraño para ella mirar a Pedro como lo veía ahora. Su rostro estaba tan pálido y era tan severo que parecía mucho mayor. Edmundo lo hizo todo. Aslan, dijo Pedro en ese momento. No habrían arrasado si no hubiera sido por él. La bruja estaba convirtiendo nuestras tropas en piedra a derecha y a izquierda, pero nada pudo detener a Edmundo. Se abrió camino a través de 3 ogros hacia el lugar en que ella, en ese preciso momento, convertía a uno de los leopardos en estatua. Cuando lo alcanzó, tuvo un buen sentido de apuntar con su espada hacia la vara y la hizo pedazos, en lugar de tratar de atacarla a ella y simplemente quedar convertido él mismo en estatua. Esa fue la equivocación que cometieron todos los demás. Una vez que su vara fue destruida, comenzamos a tener algunas oportunidades. Si no hubiéramos perdido a tantos ya. Edmundo está terriblemente herido, debemos ir a verlo. Un poco más atrás de la línea de combate encontraron a Edmundo. Lo cuidaba la señora Castora. Estaba cubierto de sangre, tenía la boca abierta y su rostro era de color feo verdoso. Rápido, Lucía, llamó Aslan. Entonces, casi por primera vez, Lucía recordó el preciso tónico que le habían obsequiado como regalo de Navidad. Sus manos tiritaban tanto que difícilmente pudo destapar el frasco, pero se dominó al fin y dejó caer unas pocas gotas en la boca de su hermano. Hay otros heridos, dijo Aslan, mientras ella aún miraba ansiosamente el pálido rostro de Edmundo para comprobar si el remedio hacía algún efecto. Sí, ya lo sé, dijo Lucía con tono molesto. Espera un minuto. Hija de Eva, dijo Aslan severamente, otros también están a punto de morir. ¿Es necesario que muera más gente por Edmundo? Perdóname, Aslan, dijo Lucía, y se levantó para salir con él. Durante la media hora siguiente estuvieron muy ocupados. La niña atendía a los heridos mientras él revivía a aquellos que estaban convertidos en piedra. Cuando por fin ella pudo regresar junto a Edmundo, lo encontró de pie, no solo curado de sus heridas, se veía mejor de lo que ella ya había visto por años. En efecto, desde el primer semestre en aquel terrible colegio, había empezado a andar mal. Ahora, ahora era de nuevo lo que siempre había sido y podía mirar de frente otra vez. Y allí, en el campo de batalla, Aslan lo invistió caballero. ¿Sabrá Edmundo? Susurró Lucía a Susana.
lo que Aslan hizo por él? ¿Sabrá realmente lo que consistió el acuerdo con la bruja? Cállate, no, por supuesto que no, dijo Susana. ¿No debería saberlo?, preguntó Lucía. Oh, no, seguro que no, dijo Susana. Sería espantoso para él. Piensa cómo te sentirías tú si fueras él. De todas maneras creo que debes saberlo, volvió a decir Lucía, pero en ese momento las niñas fueron interrumpidas. Esa noche durmieron donde estaban. Como Aslan proporcionó comida para ellos, es algo que yo no sé, pero de una u otra manera, cerca de las 8, todos se encontraban sentados en el pasto ante un gran té. Al día siguiente comenzaron la marcha hacia el oriente bajando por el lado del gran río, y al otro día, cerca de la hora del té, llegaron a la desembocadura. El castillo de Cair Paravel, con su pequeña loma sobresalía. Delante de ellos habría arsenales, rocas pequeñas, charcos de agua salada, algas marinas, el olor del mar y largas millas de ola verde azuladas que rompían en la playa por siempre jamás. Y, oh, el grito de las gaviotas. ¿Lo han oído ustedes alguna vez? ¿Pueden recordarlo? Esa tarde después del té, los 4 niños bajaron de nuevo a la playa y se sacaron los zapatos y calcetines para sentir la arena entre sus dedos. Pero al día siguiente fue más solemne. Entonces, en el gran salón de Cair Paravel, aquel maravilloso salón con el techo de marfil, con la puerta del oeste adornada con plumas de pavo real y la puerta del este que se abre directo en el mar, en presencia de todos sus amigos y al sonido de las trompetas, Aslan coronó solemnemente a los 4 niños y los instaló en los 4 tronos en medio de los gritos ensordecedores. ¡Que viva por muchos años el rey Pedro! ¡Que viva por muchos años la reina Susana! ¡Que viva por muchos años el rey Edmundo! ¡Y que viva por muchos años la reina Lucía! Una vez rey o reina en Narnia, eres rey o reina para siempre. Séalo con honor, hijo de Adán, séalo con honor, hija de Eva, dijo Aslan. A través de la puerta del este, que estaba abierta de par en par, llegaron las voces de los tritones y de las sirenas que nadaban cerca del castillo y cantaban con honor a sus nuevos reyes y reinas. Los niños sentados en sus tronos, con los cetros en sus manos, otorgaron premios y honores a todos sus amigos, Tumnus el fauno, a los castores, al gigante Rumble Bufín, a los leopardos, a los buenos centauros, a los buenos enanos y al león. Esa noche hubo un gran festín en Cair Paravel, regocijo, baile, luces de oro, exquisitos vinos, y como en respuesta de la música que sonaba dentro del castillo, pero más extraña, más dulce y más penetrante, llegaba hasta ellos la música de la gente del mar. Más en medio de todo este regocijo, Aslan se escabulló calladamente. Cuando los reyes y reinas se dieron cuenta de que él no estaba allí, no dijeron ni una palabra, porque el castor les había advertido. Él estará yendo y viniendo. Les había dicho, un día ustedes lo verán y otro día no. No le gusta estar atado, y por supuesto tiene que atender otros países. Esto es rigurosamente cierto. Aparecerá a menudo, solo que ustedes no deben presionarlo. Es salvaje, ustedes lo saben. No es como un león domesticado y dócil. Y ahora, como ustedes ven, esta historia está cerca, pero no enteramente, del final. Los 2 reyes y las 2 reinas de Narnia gobernaron bien y su reinado fue largo y feliz. En un comienzo ocuparon la mayor parte de su tiempo en buscar y destruir los últimos vestigios del ejército de la Bruja Blanca. Y ciertamente, por un largo periodo hubo noticias de perversos sucesos furtivos en los lugares salvajes del bosque. Un fantasma aquí y una matanza allá, un hombre lobo al acecho un mes y el rumor de la aparición de una bruja en el siguiente. Pero al final, toda esa pérfida raza se extinguió. Entonces ellos dictaron buenas leyes, conservaron la paz, salvaron a los árboles buenos de ser cortados innecesariamente, liberaron a los enanos y a los sátiros jóvenes de ser enviados a la escuela, y por lo general detuvieron a los entrometidos y a los aficionados a interferir en todo y animaron a la gente común que quería vivir y dejar vivir a los demás. En el norte de Narnia
atajaron a los fieros gigantes, de muy diferente clase que los gigantes Roulebuffin, cuando se aventuraron a través de la frontera. Establecieron amistad y alianzas con países más allá del mar. Les hicieron visitas de estado y a la vez recibieron sus visitas, y ellos mismos crecieron y cambiaron con el paso de los años. Un hombre alto y robusto y un gran guerrero, y era llamado Rey Pedro el Magnífico. Susana se convirtió en una esbelta y agraciada mujer con un cabello color azabache que caía hasta sus pies. Los reyes de los países más allá del mar comenzaron a enviar embajadores para pedir su mano en matrimonio. Era conocida como reina Susana la Dulce. Edmundo, un hombre más tranquilo y más solemne que su hermano Pedro, era famoso por sus excelentes consejos y juicios. Su nombre fue Rey Edmundo el Justo. En cuanto a Lucía, fue siempre una joven alegre y de pelo dorado. Todos los príncipes de la vecindad querían que ella fuese su reina, y su propia gente la llamaba Reina Lucía la Valiente. Así ellos vivían en medio de una gran alegría y siempre recordaban su vida en este mundo, que era solo como cuando uno recuerda un sueño. Un año sucedió que Tumnus, que ya era un fauno de mediana edad y comenzaba a engordar, vino río abajo y les trajo noticias sobre el ciervo blanco, que una vez más había aparecido en los alrededores. El ciervo blanco que te concedía tus deseos si lo cazabas. Por eso los dos reyes y las dos reinas, junto a los principales miembros de sus cortes, organizaron una cacería con cuernos y jaurías en los bosques de oeste para conseguir al ciervo blanco. No hacía mucho que había comenzado la cacería cuando lo divisaron, y los hizo correr a gran velocidad por terrenos ásperos y suaves, a través de valles anchos y angostos, hasta que los caballos de todos los cortesanos quedaron agotados y solo ellos cuatro pudieron continuar la persecución. Vieron al ciervo entrar en una espesura en la cual sus caballos no podían seguirlo. Entonces el rey Pedro dijo: Porque ellos ahora pueden, ahora después de haber sido durante tanto tiempo reyes y reinas, hablaron de una forma completamente diferente. Honorables parientes, descendamos de nuestros caballos y sigamos esa bestia en la espesura, porque en toda mi vida yo nunca he cazado una presa más noble. Señor, dijeron los otros, aún así permitiremos hacerlo. Permítanos hacerlo. Desmontaron, ataron sus caballos en los árboles y se internaron a pie en el espeso bosque. Y tan pronto como entraron allí, la reina Susana dijo: Honorables amigos, aquí hay una gran maravilla, me parece ver un árbol de hierro. Señora, dijo el rey Edmundo, si usted lo mira con cuidado, verá que es un pilar de hierro, con una linterna en lo más alto de él. Válgame Dios, qué extraña treta, dijo el rey Pedro. Instalar una linterna allí, en esa espesura donde los árboles están tan juntos, y son de tal altura, que si estuviera encendida no daría luz a hombre alguno. Señor, dijo la reina Lucía, probablemente cuando este pilar y esta linterna fueron instalados allí, había árboles pequeños, y pocos o ninguno, porque el bosque es joven y el pilar de hierro es viejo. Por algunos momentos permanecieron mirando todo esto. Luego el rey Edmundo dijo, no sé lo que es, pero esta lámpara y este pilar me han causado un efecto muy extraño. La idea de que yo lo he visto antes corre por mi mente, como si fuera un sueño, o en el sueño de un sueño. Señor, contestaron todos, lo mismo nos ha sucedido a nosotros. Aún más, dijo la reina Lucía, no se aparta de mi mente el pensamiento de que si nosotros pasamos más allá de esta linterna y de este pilar, encontraremos extrañas aventuras o en nuestros destinos habrá un enorme cambio. Señora, dijo el rey Edmundo, el mismo presentimiento se mueve en mi corazón. Y en el mío, hermano, dijo el rey Pedro. Y en el mío también, dijo la reina Susana. Por eso mi consejo es que regresemos rápidamente a nuestros caballos y no continuemos en la persecución del ciervo blanco. Señora, dijo el rey Pedro, en esto le ruego a usted que me excuse, pero desde que somos reyes de Narnia, hemos acometido muchos asuntos importantes como batallas, búsquedas, hazañas, armados.
actos de justicia y otros como estos, y siempre hemos llegado hasta el fin. Todo lo hemos emprendido y lo hemos llevado a cabo. Hermano, dijo la reina Lucía, mi real hermano habla correctamente. Me avergonzaría si por cualquier temor o presentimiento nosotros renunciáramos a seguir en una tan noble cacería como la que estamos realizando. Yo estoy de acuerdo, dijo el rey Edmundo, y deseo tan intensamente averiguar cuál es el significado de esto, que por nada volvería atrás, ni por la joya más rica y preciada en toda Narnia y en todas las islas. Entonces, en el nombre de Aslan, dijo la reina Susana, si todos piensan así, sigamos adelante y enfrentemos el desafío de esta aventura que caerá sobre nosotros. Así fue como estos reyes y reinas entraron en la espesura del bosque, y antes de que caminaran una veintena de pasos, recordaron que lo que ellos habían visto era el farol, y antes de que avanzaran a otros 20, advirtieron que ya no caminaban entre ramas de árboles, sino entre abrigos. Y un segundo después todos se asaltaron a través de la puerta del ropero al cuarto vacío, y ya no eran reyes y reinas con sus atavíos de casa, sino solo Pedro, Susana, Edmundo y Lucía en sus antiguas ropas. Era el mismo día y la misma hora en que ellos entraron al ropero para esconderse. La señora Macready y los visitantes hablaban todavía en el pasillo, pero afortunadamente nunca entraron en el cuarto vacío y los niños no fueron sorprendidos. Esto hubiera sido el verdadero final de la historia si no fuera porque ellos sintieron que tenían la obligación de explicar al profesor por qué faltaban 4 abrigos en el ropero. El profesor, que era un hombre extraordinario, no exclamó: «No sean tontos o no cuenten mentiras», sino que creyó la historia completa. «No», les dijo, «no creo que sirva de nada tratar de volver a través de la puerta del ropero para traer los abrigos. Ustedes no entrarán nuevamente a Narnia por ese camino. Y si lo hicieron, los abrigos ahora ya no sirven de mucho». «¿Eh? ¿Qué dicen?» «Sí, por supuesto que volverán a Narnia algún día. Una vez rey en Narnia, eres rey para siempre, pero no pueden usar la misma ruta otra vez. Realmente no traten de ninguna manera de llegar hasta allí. Eso sucederá cuando menos lo piensen. Y no hablen demasiado sobre esto, ni siquiera entre ustedes. No se lo mencionen a nadie más, a menos que descubran que se trata de alguien que ha tenido aventuras similares». «¿Qué dicen? ¿Que cómo lo sabrán?» «Oh, ustedes lo sabrán con certeza. Las extrañas cosas que ellos dicen, incluso sus apariencias, revelarán el secreto. Mantengan los ojos abiertos. Dios mío, ¿qué les enseñan en los colegios?» Y este es el verdadero final de las aventuras del ropero. Pero si el profesor estaba en lo cierto, este fue solo el comienzo de las aventuras en Narnia. Como es de costumbre, vamos a seguir con, al final de cada libro, hacemos una sección de preguntas. ¿Para qué? Para poder afianzar lo comprendido en la lectura. En esta ocasión vamos a hacer preguntas de reflexión y comprensión. Primero vamos a partir con algunas preguntas de reflexión, las cuales vamos a ir respondiendo de inmediato, y posteriormente algunas preguntas de comprensión, de las cuales yo te voy a dejar algunas respuestas tentativas y tú vas a elegir la correcta. La primera pregunta dice: ¿por qué Lucy fue la primera en entrar a Narnia? Y vamos a decir que Lucy es una niña muy curiosa, abierta de mente y tiene una imaginación fuerte, lo cual la hace más receptiva a experiencias nuevas y mágicas. Su corazón es inocente y bondadoso y le permite ver y creer en lo que sus hermanos no pueden al principio. Número 2. ¿Qué simboliza Aslan en la historia? Aslan en la historia simboliza la bondad, la redención, simboliza el sacrificio. Además también representa una figura divina o mesiánica, y su muerte y su resurrección son paralelas a temas cristianos de sacrificio y de redención. Además actúa como una guía protectora para los niños y los seres de Narnia. Número 3. ¿Cómo se ve el tema de la traición en la historia?
La traición en la historia se muestra a través de un personaje, que es el personaje de Edmundo, quien se alía con la bruja blanca en su deseo de recibir más poder y atención. Esta traición es el resultado de sus inseguridades y deseos egoístas, y su viaje muestra la importancia del perdón y la redención, que pasa ya al final del libro. Número 4. ¿Qué papel juega la bruja en la historia y qué simboliza? Bueno, la bruja, llamada la bruja blanca, representa el mal. Representa el mal, representa el egoísmo, representa la opresión. Su presencia trae el invierno perpetuo a Narnia, reflejando cómo el mal congela el bien y el crecimiento. Su gobierno era tiránico y la falta de compasión muestran cómo el poder absoluto y la maldad corrompen en todo sentido. Y otra pregunta tenemos. ¿Qué aprendizaje obtiene el mundo tras las experiencias en Narnia? El mundo aprende sobre la lealtad, también sobre el perdón y obviamente el arrepentimiento. Al ver la bondad de Aslan, recibe el perdón de sus hermanos. El mundo también entiende el valor de la amistad y de la familia y también finalmente crece como persona. Su transformación es un mensaje sobre segundas oportunidades, en el caso de él. Número 6. Número 6. ¿Cuál es el significado de la muerte y resurrección de Aslan? La muerte y resurrección de Aslan simbolizan el sacrificio por amor y la victoria sobre el mal. Aslan se sacrifica en lugar del mundo y su resurrección rompe la magia profunda. Simboliza que el amor y el sacrificio desinteresado son fuerzas que pueden superar incluso hasta la muerte. Y la última, ¿por qué crees que el armario es la entrada a Narnia y qué simboliza? El armario es un símbolo de transición y de descubrimiento. Eso es lo primero que tienes que saber. De transición y de descubrimiento. Al ser un objeto cotidiano, por ser un ropero, un armario, y se transforma en un portal mágico. Sugiere que lo extraordinario puede hallarse en lo común, y si estamos dispuestos a buscar y a creer. Ya, vamos a continuar entonces, después de haber hecho esa pequeña reflexión con cada una de las preguntas que están ahí, que te invito a que después tú puedas reflexionarla en casa nuevamente. Y continuaremos entonces con las preguntas de comprensión, como lo decía. ¿Qué es lo primero que ve Lucy o Lucía en Narnia? ¿Qué es lo primero que ve ella al momento de entrar a Narnia? ¿Ve un bosque nevado? ¿Ve una casa de campo? ¿Ve un lago? ¿Ve un desierto? ¿Qué es lo que ve ella al entrar? Lo primero que ve. Número 2. El señor Tumnus era ¿qué era él? ¿Era un enano? ¿Una gárgola? ¿Un fauno o un centauro? Número 3. La bruja convierte a sus enemigos en estatuas de césped, hielo, piedra o golosinas. Número 4, creo. 1, 2, 3, 4. ¿Quién es el segundo personaje que entra en Narnia? El segundo personaje que entra en Narnia. Edmundo, Pedro, Lucía o un unicornio. Muy bien. Seguimos. ¿Cómo se llama el primer amigo que hace Lucy en Narnia? ¿Cómo se llama el amigo que hace Lucy en Narnia? ¿Se llamará Aslan, Marcus, Nymphus o Tumnus? ¿Quién le da los regalos a los niños?
La Bruja Blanca, El Señor Tumnus, Aslan o Santa Claus. ¿Y cuál era uno de los defectos de Edmundo? ¿Qué defecto tenía Edmundo? ¿Era robar, mentir, llorar o cantar? Bueno, que cantar no es un defecto, queda completamente descartado. Entonces sería robar, mentir o llorar. ¿Cuál de esos tres defectos tenía Edmundo? Y lo vimos durante todo el libro en realidad. Bueno, espero que te haya gustado el libro. Es un libro bastante extenso, por eso lo dividimos en tres partes. Darle nuevamente una vuelta a las preguntas de reflexión. Las preguntas de comprensión te doy como sugerencia que las escribas, escribas las posibles respuestas, escribas también la respuesta que tú crees que es correcta, búscala nuevamente en el libro y busca otras preguntas más. Créate tú algunas preguntas más, ¿ya? Para no extender mucho más esta última parte del audiolibro. Espero que te sea útil, que te vaya muy bien en la prueba y como recomendación, que siempre les digo a ustedes, no solamente escuchen el audiolibro, sino que escúchenlo, sigan la lectura y así van a ir comprendiendo mucho mejor. Y escuchen obviamente las preguntas de reflexión y comprensión para que vean si realmente entendieron lo que escucharon y leyeron. Espero que les vaya muy bien, les dejo un fuerte abrazo y les recuerdo que le den me gusta al libro y se suscriban a mi canal. Hasta luego, bye bye.